A la paz del Señor. Hola, soy el hermano Santos de Bulla y soy nacido aquí en España, en la provincia de Murcia, en un pueblo llamado Bulla, donde se ha hecho una obrita de la Iglesia a la Luz del Mundo y soy miembro de ella y formo parte de los hermanos de aquí, estamos aquí reunidos. Antes por descendencia, no porque yo fuera practicante, pues pertenecía a la Iglesia Católica, donde yo allí me he confirmado, me he hecho la comunión y me había bautizado, pero yo nunca había creído en la Iglesia Católica, pues tantas cosas que se ven en la tele en contra de ellos y sobre lo que hacen con los chiquillos y cuando hacen excavaciones en los conventos y muchas cosas donde sacan muchos fetos de niños pequeños donde ellos los mataban y los escondían allí para que nadie supiera nada de ellos. Y es algo que todo el mundo sabe. De todo lo que todos sabemos que se habla de la Iglesia Católica, pues yo no creía en nada. Todo eso lo único que se trataba es que los que somos así más dudosos, pues que no creamos en Dios. Y yo era una persona que había dejado totalmente de creer en Dios. Y una de las cosas que yo siempre he pensado sobre las religiones es que todas van a enriquecerse, a engañar a la gente, a sacarle sus bienes y todo eso, y enriquecerse, pues, porque son tantas cosas que se ven en la tele y todo eso, pues entonces uno se pone a pensar, dice, si verdaderamente tuviera Dios, no pasaría todo eso. Y entonces yo ya se puede decir que era totalmente ateo. Yo conocí la iglesia, la luz del mundo, bueno, estando ya con mi mujer, porque me acuerdo de una vez que fui a la casa de mi cuñado y estaban allí unos hermanos. Y a mí sí, intentaban hablarme de Dios, pero no, yo no me entraba ya lo de Dios. Y me acuerdo que se pusieron a hacer oraciones y todo eso, pues y yo me quedé como asustado, porque para mí era algo nuevo y no era normal. Y yo no comprendía, y yo lo único que lo veía todo era como una locura para mí. Y ya fue pasando el tiempo y los hermanos seguían viniendo. Incluso hubo una vez que mi mujer se quería bautizar. Dice, pero yo me negué a ello, porque yo no entendía todo esto y no quería que mi mujer se bautizara. Dice, pero al cabo ya de un tiempo, los hermanos ya pues dejaron de venir también aquí a mi casa porque vieron que conmigo era una persona muy dura y que conmigo no había nada que hacer. Pero el 18 de junio de 2006, pues vino el apóstol de Dios a la iglesia de Alcantarilla a inaugurarla. Y pues yo, como era el cumpleaños de mi mujer, pues por hacerle, era el deseo de ella, pues la acompañé en ese momento. Y yo me acuerdo que yo veía a todos los hermanos y yo para mí me seguía siendo como una locura. Y yo veía al apóstol de Dios cómo hablaba y también yo decía, ¿cómo pueden ser que crean todo lo que dice este hombre? Porque yo no entendía nada. Y lo único que yo me di cuenta ahora que a partir de ese momento, pues mi vida empezó a cambiar. Porque yo trabajando, pues todo me iba bien, con mi familia más o menos todo me iba bien. Bueno, llevaba una vida normal, pero yo me acuerdo que ya entendí después que a partir de ahí, de que yo rechacé al apóstol de Dios, pues todo empezó a cambiar. Con mi jefe empezó a ir todo mal, con los compañeros de trabajo, en mi familia a punto de divorciarme y todo muy mal. Me acuerdo que había un hermano que ahora está bautizado también en la iglesia y está con nosotros y que como se llama Marcelo. Y me dijeron que tenía cáncer. Y me acuerdo, pues, como era compañero de trabajo, pues de vez en cuando pues, iba a visitarlo. Y él me contaba sus dolores y todo lo que sentía. Y me sacaba la Biblia y se ponía a hablarme. Y yo le decía que la Biblia no, que la dejara aparte, que habláramos de lo que fuera, pero que de Dios no. Y yo le daba ese ánimo y esas fuerzas para que siguiera adelante, pero yo cuando salía de su casa, yo más bien, aunque cueste ahora decirlo, pues yo sentía envidia de su enfermedad, porque yo en ese momento pues yo quería morirme y yo de verlo a él pues sentía esa envidia porque me sentía mal, me sentía vacío por todo, no sabía lo que me estaba pasando en esos momentos, pero yo creo que Dios ya me estaba humillando bastante para que yo me acercara a su iglesia, porque yo era llamado y sin saberlo.
Y ya fue pasando un tiempo, no me acuerdo, yo me creo que transcurso como 2 años y medio desde que yo estaba tan mal, bueno, desde que vino el apóstol de Dios a Alcantarilla. Y fue desde ahí donde empezó todo a irme de peor en peor. Y me acuerdo que a los 2 años, pasaron 2 años y medio, porque me dijo mi suegro, que también está en la iglesia, que es hermano de la iglesia, que iba a venir un hermano aquí a Bulla a hablarle. Y entonces me dijo que si yo quería que vinieran a mi casa. Y me acuerdo que les dije que no. Pero luego, como estaba tan mal y tan solo y aburrido, pues no porque iba buscando nada de Dios, sino por tener una compañía. Entonces les dije que vale, que vinieran. Pero me acuerdo cuando vinieron porque se ponían a hablarme un poco de Dios también y de cosas del mundo. Pero ya veía que todo era distinto, que ya me iba entrando lo de Dios y que me iba gustando. No entendía ni el porqué, pero lo único que sabía es que ya me gustaba. Y me acuerdo cuando terminaron la charla, pues dijeron, bueno, si quieres, hermano, venimos otra vez y te hablamos. Y yo tuve una respuesta fulminante. Y la respuesta fue que les dije que cuanto antes, que no se tardaran mucho en volver a mi casa, que vinieran cuanto antes. Ya fue pasando el tiempo y yo ya fui entendiendo y es como nos dicen a los hermanos, que como que Dios te quita ese velo y ves cómo vive todo el mundo y tú quieres hacerle entender a la gente que todo esto es cierto, pero lo único que te das cuenta es que vas sintiendo rechazo por todas partes. Y he tenido muchas bendiciones de Dios, como, como sería, no sé si era un ángel de Dios o era Dios, no sé porque no sé decir, pero me acuerdo que era algo que se iba metiendo en el cuerpo poco a poco y yo me acuerdo que dejé de cenar y me quedé ahí quieto y sentía una paz, la paz y la tranquilidad que no se pueden explicar, algo que es lo que yo necesitaba en esos momentos. Y yo me acuerdo que ya mi mujer se dio cuenta y me insistía varias veces que qué me pasaba. Yo no quería ni contestarle porque me sentía tan bien. Me dio en unos segundos todo lo que yo había deseado en esos 2 años y medio que me sentía tan mal. También me acuerdo que una vez nos invitaron porque iba a haber avivamientos en Alcantarilla, en la iglesia, aquí en Murcia. Y, y yo y mi mujer pues teníamos miedo de acercarnos a Alcantarilla. Porque no sabíamos lo que era eso, son cosas nuevas y a uno pues, le da un poco de miedo, de respeto. Y me acuerdo que lleguemos allí, pero yo fui más para ver los hermanos lo que sentían. Pero también nosotros íbamos a glorificar al Señor Jesucristo. Y me acuerdo que yo dije, Dios mío, yo creo en el apóstol de Dios, yo creo en ti, digo, si verdaderamente esto es cierto, digo, dame una prueba, digo, porque yo me considero aún ateo. Aun sintiendo esas pruebas, yo me seguía considerando ateo porque es lo que uno se ha criado toda su vida y en un día no puede cambiar así de golpe. Y me acuerdo donde empecé, la boca empezaba a trabarse ahí, fue de golpe todo. Y yo me acuerdo que estaba en el suelo y yo decía entre mí, no me creo lo que me está pasando. Y yo, no sé, estaba como diciendo, todo esto no puede ser cierto, todo esto no puede ser cierto. Y recibí el Espíritu Santo, no lo recibí, pero Dios ya me dio la prueba que yo iba buscando. Y me acuerdo que me levanté y yo no paraba de llorar porque no me creía lo que me estaba pasando. Yo le decía a los hermanos, esto no puede ser cierto, esto no puede ser cierto. Cuando yo estaba en la iglesia, pues, y yo veía la humildad de los hermanos y su bondad y cómo eran, pues yo decía, ¿cómo puede ser que haya gente tan buena en este mundo? Porque yo decía, no puede ser que haya gente tan buena. Yo de ver a los hermanos, pues yo estaba como diciendo, esto no puede ser, que haya gente tan buena en el mundo, porque yo como dejé de ser bueno o intenté porque de tanto daño que me habían hecho ya en este mundo. Y en cambio noté en la iglesia que que había encontrado gente, personas que me superaban por todos lados de bondad y de todo. Y sobre el apóstol de Dios, pues siempre ha habido algo que me ha dicho que sí es, pero siempre me ha venido dudas y no sé si es de parte de Satanás o de parte o es de parte mí también, de mi incredulidad, porque como he dicho antes, me ha costado mucho llegar hasta donde estoy. Y también me acuerdo una Santa Cena que también fuimos a Alcantarilla a ver,
Yo me había preparado una semana entera, bien preparado para que Dios me diera algo, porque es lo que me hacía falta de verdad para que yo dejara de dudar del apóstol de Dios. Y nos dijeron que nos quedáramos porque al siguiente día iba a haber una despedida del varón de Dios, que se iba a presentar de nuevo. Y mi mujer quería venirse, pero como algo me decía que me quedara. Y entonces decidimos quedarnos. Y yo seguía con mi tristeza, me sentía mal, pero me acuerdo que nos pusieron en internet y empezó de nuevo, pues empezó la oración. Y me acuerdo que fue salir el varón de Dios, no llegué ni a verlo. Y yo ya empezaba a sentir en mi cuerpo cosas que nunca había sentido. Y me acuerdo desde que lo vi, pues yo lo único que decía, gloria a Cristo, gloria a Dios, bendito sea el Señor, porque me estaba haciendo, son cosas que no se pueden explicar. Me sentí muy refortalecido en esos momentos y como lo he dicho antes, que yo decía de nuevo, como he dicho otras veces, que me sale muy duro de comprender todo esto, que cómo puede ser posible que Dios exista. Pero ahora me estoy dando cuenta que todo esto es cierto. Y aunque como español yo sé que no es más duro creer en Dios por todas las cosas que nos han hecho y nos han metido en la cabeza, pero ahora me doy cuenta que todo esto es cierto y que yo sé que todo esto no es de todos. Y yo sin saberlo ya entraba en los planes de nuestro Dios. Y le quiero dar las gracias pues todo lo que ha hecho por mí y por lo que tiene que seguir haciendo. También quiero decirle a todos mis hermanos que el día 14 de julio de 2013 pues hubo unos avivamientos en Sagunto, en una iglesita también aquí en Valencia, en una provincia también de aquí de España. Y me acuerdo que fui también buscando el Espíritu Santo, igual que todos mis hermanos cuando fuimos y yo no me esperaba nada de Dios, porque ya habíamos hecho como 4 avivamientos pero ahí como que yo ya me abrí más, me abrí el corazón como Dios quiere y yo le dije a nuestro Dios que me costaba, que aun con todo lo que había hecho por mí, que muchas veces me costaba creer, que muchas veces me costaba estar donde estoy. Y no es porque quiera nada del mundo, porque no quiero nada del mundo. Yo todo lo que busco es espiritual, no busco nada material, pero como que a uno le cuesta. Pero me abrí verdaderamente como me habían dicho que tenía que hacerlo. Y en cambio, sin yo darme cuenta y sin saberlo, pues Dios me dio el Espíritu Santo. Y no solamente a mí, sino también a mi mujer. Y es muy bonito porque los dos nos bauticemos el mismo día y recibimos el Espíritu Santo también el mismo día. Yo me bauticé el 20 de noviembre del 2011. Me bauticé porque yo ya tenía claro, yo ya había sentido varias bendiciones de Dios. Y yo ya tenía claro y sabía lo que quería. Y no solamente ya era por mí, sino porque tengo 2 hijos y era por la salvación de mi hijo. Y me acuerdo que fue algo también muy bonito. Y me acuerdo que me hicieron unos análisis de sangre y me dijeron que posiblemente podía tener un tumor en el páncreas. En esos momentos me hundió el mundo. Porque yo decía, digo, antes que yo no quería vivir, pues yo no tenía nada. Y en estos momentos que ya he encontrado el camino de Dios, que vuelvo a encontrar sentido a la vida, dije, ahora puede ser que tenga un tumor. Pero de parte de Dios, yo también tenía unos amigos en el hospital y me adelantaron las pruebas. Y me dije, pero estate tranquilo, que todo te ha salido bien. Y, y no tienes nada. Yo no sé si tendría o no tendría, porque ni quiero saberlo. Digo, si tendría, Dios me lo quitó. Y si no lo tendría, pues es uno también donde yo le dije a Dios que lo iba a servir hasta el final de mi vida. Y es lo que intento y trato de hacer. Y con la ayuda de Dios sé que lo voy a conseguir. Con este testimonio que yo he dicho, aunque aún tengo algunas cosas, pero tampoco quiero que se haga muy largo esto, pues que les sirva a muchos de los hermanos que estén pasando también por momentos malos hablando de la fe, porque no tengan la desconfianza porque Dios está con ellos. Y,
y con la ayuda de Dios todos sabemos que todo es posible. Y también sabemos que tenemos la oración de un apóstol y que nunca nos ha faltado. Y con la ayuda de Dios y del apóstol de Dios seguiremos adelante en este camino. Y, y nada, ya para despedirme, mi deseo es que tengáis, que tengáis una santa cena todos, que tengáis una buena santa cena. Un saludo a todos. Mi deseo y la paz y la gracia del Señor moren en cada uno de sus corazones y que Dios nos bendiga a todos. El objetivo personal que tengo yo dentro de estar en la iglesia, pues mi objetivo es llegar hasta el final, porque, porque ya que estoy y he cogido este camino, yo sé que necesito mucha ayuda de nuestro Dios y sé que si me ha dado el Espíritu Santo y me he bautizado y todo es porque ya tiene un plan para mí y mi objetivo es llegar hasta el final, hasta el último suspiro de mi vida. Yo sé que habrá veces que me será esto duro o lo que sea, pero hasta ahora puedo decir que las veces que me se ha hecho un poco duro el camino es cuando a través de alguien o del mismo Dios me ha ayudado en esos momentos. Y ahora más que tengo el Espíritu Santo, porque sé en los momentos más difíciles que puedan transcurrir en la vida de cristiano, pues ya sé que tengo la ayuda de nuestro Dios. Y sé que nuestro Dios nunca nos va a abandonar.